Ya, creo que estamos todos y todas, así que a nombre de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos les doy la bienvenida a el primer foro panel titulado El examen periódico universal del Estado chileno y el caso de desplazamiento forzado del ex complejo forestal y maderero Panguipulli en la región de Los Ríos. Agradecemos en primer lugar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, con quien se ha realizado una alianza estratégica para desarrollar una serie de actividades en torno a los derechos humanos en nuestra región. Entre ellas, destacamos actividades ligadas al Plan Nacional de Búsqueda y estas respecto al desplazamiento forzado. Saludamos también a las autoridades presentes que nos acompañan hoy, a nuestro senador, don Alfonso Urresti, al Ceremi de las Culturas y el Patrimonio, don Oscar Mendoza, a la directora regional del Registro Civil e Identificación, doña Carla Peña, a la directora subrogante del Servicio de Reinserción Social Juvenil, doña Joana del Río, y también a todas las presentes, veo a la señora Ida Sepúlveda, a don Tomás Camus, a la gente de la agrupación del Fundomae, representada por Inés Navarrete, y a representantes también de otras agrupaciones, a don Ignacio del Museo de Neltume, don Pedro Mella de la agrupación de expresos políticos de Valdivia, y creo que estamos todos ahí, nuestros amigos Pedro y Abernego de la agrupación Price Dos Ríos. Y creo que ahí estamos todas las agrupaciones nombradas. Sean todos y todas bienvenidos a este primer encuentro en relación al desplazamiento forzado. En primer lugar, bueno, hecho estos vocativos, también voy a dar unas pequeñas excusas que me pidieron hacer en relación a que teníamos dos expositores originalmente en el afiche, que era doña Antonia López y Ricardo Contreras. Doña Antonia no pudo por asuntos, razones laborales, y don Ricardo también porque tuvo una situación de salud de su pareja, nuestra querida Aldamira Godoy, a quien le enviamos también mucha energía en este momento, pero están debidamente representadas las agrupaciones del COFOMAP, como ya bien dije, a través de doña Inés Navarrete. Ahora bien, ya para iniciar este trabajo, este encuentro, voy a partir relevando la importancia de fortalecer la cultura de los derechos humanos en nuestra región, en Chile y en el mundo, porque vivimos tiempos donde el relativismo populista, la violenta irracionalidad y la tentación autoritaria campean sin pudor en los debates públicos, negando con descaro avances y conquistas civilizatorias que han significado progreso y bienestar a nuestras sociedades. En este contexto es que los derechos humanos como sistema jurídico y político se levantan como un mecanismo de mínimos civilizatorios para la humanidad, que requieren de nuestro análisis, desarrollo y cuidados. Por lo que surge esta singular importancia de desarrollar iniciativas que propendan a su sociabilización y conocimiento público. La historia reciente de Chile es un gran ejemplo al respecto. Y desde la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos asumido un compromiso con la democracia, con la memoria chilena, con la justicia y la reparación, destacando, por ejemplo, como política pública permanente del Estado chileno, el Plan Nacional de Búsqueda, que en nuestra región cuenta ya con numerosos despliegues técnicos y judiciales para buscar total certeza sobre el destino de 55 compatriotas que sufrieron desaparición forzosa durante la dictadura cívico-militar aquí en Los Ríos. Pero no solamente nos agotamos en esa tarea. De los muchos vejámenes vividos por compatriotas en la dictadura, hemos ido conociendo nuevas historias, nuevos testimonios, acciones y búsquedas de otras víctimas que sufrieron de vulneraciones en sus derechos humanos. Y es así como hace ya un par de años, desde la región de Los Ríos nace de la acción ciudadana de más de 3.500 personas agrupadas en diferentes corporaciones una voz, la voz de quienes representan a los diferentes territorios que conformaron al ex COFOMAP, aquella empresa pública forestal y maderera que supo existir y lograr éxito durante el gobierno de la Unidad Popular,
ocupando y dando vida, progreso y desarrollo a las comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos, y que finalmente vio violentamente truncada su existencia con la acción de la dictadura cívico-militar chilena. Sobre ese camino, que hemos respetuosamente acompañado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con diferentes actividades, visitas a terreno, reuniones, viajes, talleres y ahora con este foro público, sobre esas víctimas y sus descendientes, sobre esa historia viva que significa una parte real de nuestra identidad regional, es que hablaremos en esta oportunidad, relevando uno de los elementos tal vez más desconocidos de esta exitosa cruzada ciudadana, el elemento internacional y el camino recorrido al respecto. Así, rodeados de los protagonistas de esta historia, de la mirada académica que nos ayuda siempre a entender los conceptos técnicos y de un Estado presente ante sus habitantes, reflejado en el Senado y en su Subsecretaría de Derechos Humanos, es que iniciamos este foro. A continuación, les voy a presentar a las y los panelistas que nos acompañan y en el cual va a ser también el orden en que presentarán sus exposiciones. En primer lugar, les presento a doña Inés Navarrete Silvestre, que es secretaria de la Agrupación Social y Cultural de Antiguos Vecinos de MAE, quien nos va a presentar la siguiente ponencia: experiencias de las organizaciones de desplazamiento forzado ex-COFOMAP y el examen periódico universal del Estado. Luego expondrá el senador Alfonso Urresti, quien presentará la ponencia titulada El examen periódico universal EPUC del Estado chileno y el caso de desplazamiento forzado en el ex complejo forestal y maderero Panguipulli en la región de Los Ríos. Luego, la doctora Daniela Catino, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, presentará el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, objetivos e impacto. Y cerraremos con don Sebastián Cabezas, quien es subsecretario subrogante de Derechos Humanos, quien presentará el examen periódico universal como herramienta para la construcción de una cultura de derechos humanos. Por favor, recibamos a nuestros panelistas con un cariñoso aplauso. Para finalizar esta introducción, señalar que los expositores tendrán 15 minutos por ponencia y que una vez finalizadas las 4 intervenciones, vamos a hacer una ronda de preguntas para que ustedes lo tengan presente y vayan anotando las dudas que se les vayan a hacer presentes. Así que, por favor, Inés, tienes la palabra. Espera un momentito. ¿Le paso el micrófono? ¿No? Ahí. Bien, buenas tardes a todos los presentes, nuestras autoridades, ¿cierto? También personal de la Universidad Austral, las organizaciones civiles de desplazamiento forzado y también otras organizaciones civiles que están hoy en día acá. Bueno, mi tema es la experiencia desde las organizaciones de desplazamiento forzado del ex-COFOMAP y el examen periódico universal del Estado, año 2023. Voy a leer una leve reseña que tenemos acá. El delito de desplazamiento forzado ha sido invisibilizado por décadas. Sin embargo, las personas que sufrieron este reflejo en la zona cordillerana de Panguipulli, Futrono y Los Lagos formaron organizaciones de derechos humanos que con el tiempo lograron visibilizar el tema, difundirlo y generar actividades para su difusión. Ejemplo, en ello son las numerosas publicaciones en torno al complejo forestal maderero Panguipulli, el COFOMAP. Desde este punto de vista, resulta fundamental la intervención del senador Alfonso Urresti, ¿cierto? Que tenemos acá, durante la realización del examen periódico universal del Estado chileno en Ginebra, donde el delito fue mencionado y visibilizado a nivel mundial. Bien, desde desde las organizaciones sociales, ¿cierto?, de desplazamiento forzado, nosotros nos vimos
envueltos en talleres, ¿cierto? Facilitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de acá de la región. Estos talleres consistieron en cinco días distintos, ¿cierto? Uno fue en Panguipulli, de la región de Los Ríos. Acá tenemos nuestras organizaciones civiles, ¿cierto? Que fueron. También los 4 talleres restantes fueron acá en Valdivia, ¿cierto? En la región de Los Ríos, donde estuvieron las demás 12 organizaciones civiles distintas, ¿cierto? Juntamente con las demás partes de la organización de desplazamiento forzado. Porque debo recordar que nosotros actualmente somos 9 organizaciones de desplazamiento forzado que nos hemos reunido para visibilizar el desplazamiento, ya digo, forzado del ex Cofomac. Encontramos una problemática. ¿Cuál es? Es la falta de información a nivel regional sobre el levantamiento del informe de evaluación periódica universal del Estado para las organizaciones civiles y público en general, por lo que es difícil entender el alcance internacional de estos mecanismos, ya que son interesantes para difundir en medios de comunicación y redes sociales. En ese tiempo, solo encontramos apoyo de Cipriano Zambrano, profesional de ciencias sociales, el cual pertenecía a sede regional Los Ríos, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la señorita Miriam Ramírez, profesional de psicología de sede regional Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de unas jornadas de talleres, como ya he mencionado, y material físico, virtual, para realizar el informe de evaluación periódica universal del Estado año 2023. ¿Cuáles fueron nuestras recomendaciones en este levantamiento del informe, ¿cierto?, de evaluación periódica universal? Fueron: la primera, reconocer la existencia de desplazamiento forzado interno en Chile durante la dictadura civil-militar de 1973 a 1989. Los casos ocurridos en la transición a la democracia de los años 1990 a 1995, creando una comisión de verdad, justicia y reparación integral que incluye hasta la 4ª generación de las víctimas. La segunda recomendación fue mejorar la legislación sobre el desplazamiento forzado interno como crimen de lesa humanidad para asegurar la no repetición y justicia para los casos donde existen responsables estatales y empresas privadas. Finalmente, la tercera recomendación fue garantizar el acceso a la información sobre el proceso histórico y político que posibilitó el desplazamiento forzado en la zona del Cofomac de manera clara y oportuna. Bien, aquí estamos, es la portada del informe que se envió, ¿cierto?, a las Naciones Unidas en octubre del 2023, donde todas las organizaciones, que eran 13 en realidad, que estaban levantando, ¿cierto?, un informe en la región de Los Ríos, cada una con sus ponderaciones, ¿cierto?, para exponer. Todas ellas, ¿cierto?, participamos y acordamos en hacer visible este informe de evaluación periódica universal, porque ya que no encontramos otros asuntos, por ejemplo, en redes sociales, que por lo general nosotros nos manejamos en eso, podríamos haber encontrado ahí, ¿cierto?, una forma de visibilizar lo que se estaba realizando, el trabajo que se estaba realizando desde el INDH con la organización civil, como también los medios de comunicación. Acá tenemos nuestros... Bueno, ahí está. Bien, de esta forma nosotros podemos visibilizar a través del diario de Valdivia, ¿cierto?, el diario Resumen, como también Banco Estado. ¿Qué logramos con esto? Fue la entrega del informe anual 2024 del INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se hizo un capítulo sobre desplazamiento forzado. Y voy a citar solamente una breve reseña. Capítulo 1 dice: violaciones masivas y sistemáticas desde los años 1973 a 1990, desplazamientos, movilidades, traslados forzados internos. Y la otra reseña es: el desplazamiento forzado es un tipo de desplazamiento en el cual grupos de personas se ven coaccionadas para abordar
abandonar, perdón, sus lugares de residencia por situaciones de violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos y o conflictos armados. Esto es un subtítulo que integraron en el título, ¿cierto? El capítulo 1, ¿cierto? Sobre el desplazamiento forzado. En el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bien. Acá nosotros podemos expresarnos, ¿cierto?, sobre la entrega que se hizo del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago, también lo hicieron acá en Valdivia. Nuestras organizaciones, parte de ellas, también viajaron a Santiago, ¿cierto?, para esa entrega del informe que se les hizo. Aquí podemos evidenciar que también estuvieron en contacto con la subsecretaria de Derechos Humanos, ¿cierto?, Seremi, don Jorge Ríos. Estaba también la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y parte de nuestras directivas de las organizaciones. Acá podemos presenciar, porque ya había dicho, que en Valdivia se hizo también la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde la otra parte de nuestras directivas de las organizaciones civiles pudieron recibir su libro, ¿cierto?, del informe. Uy, me quedé muy adelante. Pero ahí está. La propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos, año 2025, esto fue lo que nosotros logramos en este momento, fue la realización de un archivo documental de la organización de desplazamiento forzado para que sea reconocido por el Estado y apto al público. Esto fue este año, las visitas que tuvimos de la Subsecretaría en enero y también en abril. Actualmente estamos en reuniones virtuales de coordinación con jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismos estatales y organizaciones civiles de desplazamiento forzado. Del informe de evaluación periódica universal, año 2023, del trabajo realizado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos Los Ríos, y en conversaciones con el Estado se ha logrado la coordinación con el jefe de gabinete de nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos y organismos estatales en la realización de un archivo documental de desplazamiento forzado, por lo que nos encontramos en reuniones virtuales para la entrega material, así cumplir las recomendaciones del Estado de Chile y el capítulo de desplazamiento forzado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esperando una continua ejecución a través de una política de Estado. ¿Quiénes son las organizaciones que estamos participando, cierto? Como ya dije que éramos 9 y las quiero mencionar. Son Agrupación Social y Cultural de Antiguos Vecinos de Mae, región de Los Ríos. Corporación Poblador Histórico de la Cordillera de Futrono, región de Los Ríos. Corporación Entre Lagos y Montañas, Fundo Puñini y Releco, región de Los Ríos. Corporación Fundo Pirihueco, región de Los Ríos. Corporación Hijos de Chanchán, región de Los Ríos. Corporación Raíces de Toledo, región de Los Ríos. Corporación Raíces Ancestrales de Benco, región de Los Ríos. Corporación Fundo Remeco, región de Los Ríos. Y finalmente, quien se adhirió a nosotros actualmente es la organización de Quechmalar, región de Los Ríos. Bien, aquí tenemos alguna comparación. En cuanto a las recomendaciones del informe de evaluación periódica universal, Chile, ¿cierto?, sobre el desplazamiento forzado y la ejecución del Estado. Como ya había mencionado, voy a volver a leer. Reconocer la exigencia del desplazamiento forzado interno en Chile durante la dictadura civil militar de 1973 a 1989 y los casos ocurridos en la transición a la democracia de 1990 a 1995, creando una comisión de verdad, justicia y reparación integral que incluya hasta la cuarta generación de las víctimas. La segunda recomendación fue mejorar la legislación sobre el desplazamiento forzado interno como crimen de lesa humanidad para asegurar la no repetición y justicia para los casos donde existen responsables estatales y empresas privadas. Finalmente, la tercera recomendación que hicimos en el informe de evaluación periódica universal al Estado fue garantizar el acceso a la información sobre el proceso histórico y político que posibilitó el desplazamiento forzado de la zona del Copomac de manera clara y oportuna. Y lo que tenemos hoy en día es la realización, de parte del Estado, es la realización de un archivo documental de organización de desplazamiento forzado reconocido por el Estado y actor público. Entonces, esto, según lo que estamos viendo acá, nos conlleva a que se podría cumplir la tercera recomendación
que nosotros le hicimos en el informe de evaluación periódica universal al Estado, solamente con lo que la subsecretaría nos prometió, en realidad, de la creación de un archivo documental. Pero nosotros también hemos luchado bastantes años para que se pueda reconocer por parte del Estado, puede existir una política sobre verdad, justicia y reparación, y no repetición. Se pueda no solamente garantizar, ¿cierto?, la información que hoy en día la subsecretaría nos está proporcionando, que debo dar más adelante. Yo creo que están los agradecimientos para ella y para todas las personas que están involucradas, pero es lo que tenemos en la actualidad. Nosotros sí necesitamos que esto se siga impulsando, pero que se siga avanzando de parte del Estado más rápido. Pasamos a la otra parte donde dice principales hitos, que es lo que nosotros hemos tenido como hito. Envío del informe a la ONU, octubre de 2023, y proceso de la difusión en medios nacionales y regionales. Se integra el desplazamiento forzado en el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Chile del 7 de febrero de 2024, dice literal en su párrafo 106. La JS3 recomendó que Chile reconociera la existencia de desplazamiento forzado interno durante la dictadura del servicio militar de 1973 a 1989 y los casos ocurridos en la transición a la democracia entre 1990 a 1995 y creara una comisión de verdad, justicia y reparación. Finalmente, la presentación del senador Alfonso Urresti en La Haya 2024. Seguimos con las sugerencias y agradecimientos. Bien, como sugerencias y agradecimientos tenemos el apoyo de universidades, que es el caso de la Universidad Austral, que en varios seminarios nosotros hemos estado presentes, ¿cierto? Ellos nos han apoyado en la parte de visibilización, de visibilizar. Articular un mecanismo de observación, reflexionar y valorar la experiencia de las organizaciones y profesionales que han participado. Agradecer el apoyo de profesionales como Natalia Mancilla, periodista, comunicadora, doctora en Ciencias Sociales, y Robinson Silva, profesor de Historia y Ciencias Sociales, ambos de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. ¿Cierto? Estamos en esta lucha, verdad, justicia, reparación y promesa de no repetición. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Ahora, senador Alfonso Urresti tiene la palabra. Ya, vale. Si podemos poner la presentación. Yo voy a modificar un poco mi presentación porque siempre en estas actividades uno escucha, comenta y la idea es no repetirnos, sino complementar, principalmente para quienes son nuestros invitados y quienes concurren, si no por primera vez o al menos han estado ausentes alguna de las actividades que se han realizado. Yo soy a la antigua, como mi amigo Abernego Mardona allá, y a mí me gusta juntar los papeles. Suelo coleccionar cuando de cada presentación que hago una carpeta y la guardo. Y la tengo ahí, la voy adicionando con elementos y después cuando tengo otra presentación, mi equipo me ayuda a hacer una presentación, pero también recojo la carpeta donde voy anotando y siempre trato de hacer comentarios o sugerencias o opiniones que observo. Y encontraba en mis papeles, en mis carpetas anteriores, una convocatoria que dice Seminario Historia, Justicia y Memoria, el desplazamiento forzado en el sur de Chile, Valdivia, 13 de octubre del 2022. Horario de 9 a 13 horas y está la corporación, el Instituto de Historia, la Universidad Austral, la subsecretaría, bueno, yo como senador, y es importante y agradecer ahí a Daniela porque aparece también Daniela Acatino, que yo creo que no era decana en ese tiempo, era académica, yo creo. No sé. Sí. Pero estaba ahí en la tema. Porque creo que esta lucha, este reconocimiento
obedece a distintos actores, que es importante además que independiente de los actores que estén se siga avanzando. Y lo digo en el caso gubernamental, que era la subsecretaria Aide Oberreuten, Sí. que estuvo Aide presente, ella nos apoyó, expuso, estuvimos ahí, fue después a visitar las distintas localidades del complejo. Ella salió las vueltas de la vida, hoy día ella es directora, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, obviamente con una experiencia. De ahí estuvo el subsecretario Javier Altamirano, que también nos ayudó, estuvo colaborando, preparando el EPU, y estuvo también con nosotros en una masiva reunión y lo que se llamó la Marcha de los Paraguas en Panguipulli. Y hoy día está Daniela Quintanilla, que bueno que reconocen en ella, y ahí su secretario también llévele el reconocimiento, porque también desde que llegó hemos tenido también una posta de trabajo, y cada uno, no quiero ser mezquino con ninguno, porque a veces generalmente el último tiene más protagonismo que el primero, pero creo que los tres, y nombro a los tres, que en estos 3 años y medio de gobierno han colaborado desde sus instancias, desde sus capacidades, y termino con Daniela, que nos ha ayudado mucho jurídicamente, y ahí voy a pasar a señalar también algunas coincidencias que a veces la vida nos da y que ayudan a abordar estos temas. ¿Con esto se mueve? Sí. Listo, entonces. Yo hice un pequeño resumen, más que explicar el IEPU, tengo un par de presentaciones sobre el IEPU, pero conversando con la decana, creo que ella lo puede explicar tanto mejor lo que es el examen periódico universal, lo que es esto dentro del sistema. No me voy a extender tanto eso, Daniela, y para que tal vez puedan ustedes explicarlo, más bien voy a resituarme en mi labor de senador, presidente de la Comisión de Constitución, en varias oportunidades, desde lo que nosotros hemos podido hacer legislativamente, más que explicar lo que es el examen periódico universal, el sistema de derechos humanos en el ámbito internacional. El 20 de junio nosotros hicimos una importante reunión de agrupaciones con la ex subsecretaria Aide Oberreuter en Santiago, y con una exposición del caso. Quiero señalar que para mérito de la organización, y por eso hay también es un reconocimiento a todos ustedes, hubo claridad y hay coherencia en los hechos, en la situación, más allá de lo que sucedió en Chomalal o en Arquihue o lo que pasó más en Meltume, es entender, o en Toledo hay un denominador común, que eso es importante, porque no son casos episódicos lo que me pasó a mí o a mi familia, porque yo era dirigente, o no, lo que ocurrió como un sector de la población. Luego, nosotros en enero del 2023, en el marco de la primera visita del presidente Boric a la región, hicimos una importante reunión. Esto fue en Río Bueno. Y eso también es importante porque no solo nos situamos en Valdivia, en Panguipulli o en Futrono, Arquihue principalmente como lugares epicentros, sino que nos reunimos en una muy buena reunión de casi una hora que nos concedió el presidente. Las agrupaciones también muy ordenadas, muy pedagógicas, pudimos exponer la situación, y el presidente, es importante, los presidentes no siempre tienen el tiempo y la capacidad de escuchar, de reunirse con una agrupación, porque las agendas son pesadas, pero estuvimos casi una hora, y el presidente, entre broma, también decía: esta es la misma organización que me había abordado antes en Osorno, creo que los habían abordado y ya le habían entregado alguna información, lo cual permite entender que comienza a haber un tema que no solo es la localidad, no solo es allá arriba en la cordillera, digamos, el tema, la preocupación, el caso baja de las montañas y llega al país, llega a una comuna en que también nos encontramos, dicho sea de paso, que en Río Bueno habían bastantes habitantes también del complejo que de una u otra manera se fueron a vivir allá por familia, por desplazamiento, o quedaron ahí radicados. Eso fue en enero del 2023. En marzo del 2023, nosotros coordinamos también con una invitación que nos hizo la subsecretaría y otras organizaciones. Como oficina parlamentaria concurrimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y expusimos en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNESCO en Buenos Aires, junto a un conjunto de agrupaciones. Coincidimos ahí también con el CEREMI, que no era CEREMI, no sé en qué andaba, pero andaba también en la organización. Estaba ahí una muy buena recepción de la
Bueno, expusimos en el marco de este tercer foro con distintas organizaciones. Nuestro tema era un poco menos relevante en conjunto con lo que había en Argentina. Muchas de las reuniones fueron en la ESMA, lugar y centro de la tortura. Estaba el juez Garzón, había muchas organizaciones internacionales. Digo, nuestro caso era como puntual, era como pequeño, bien identificado, pero logramos tener una buena concurrencia y una buena conexión con otras organizaciones. Y ahí también quiero reconocer algo que fue muy correcto, fue muy oportuno, que nos alumbró la embajadora de Chile en Argentina, la embajadora Bárbara Figueroa en ese momento, quien nos recibió en la embajada, tuvimos una reunión de trabajo y nos señalaba, y luego fue también, concurrió a la exposición, se hizo en la Universidad de Buenos Aires, algo que quizás no habíamos dimensionado, que la mayoría de los desplazados eran trabajadores, y con esto digo trabajadores, no eran campesinos Sí, y no eran población indígena, sí. había una vulneración a su derecho como trabajador, además de lo que es el desplazamiento forzoso desde el punto de vista físico. Hay una apropiación de sus cotizaciones, de sus indemnizaciones, de sus condiciones laborales, que obviamente no fueron nadie que lo estaban echando en esas condiciones, iba al tribunal laboral o al tribunal a decir, mire, sabes que tengo tal o cual situación. Entonces, es un muy buen elemento porque nos permite, en el caso de la ex embajadora, en su condición, lo decía, en su condición de también dirigente de la CUT, hacer esa observación que creo que es un elemento importante, porque no solo hay un despojo desde el punto de vista material, del desplazamiento y lo que se significa como desplazamiento forzoso, sino que también hay una apropiación, una vulneración de derechos laborales masivos. Ya no son 3 o 4 dirigentes por los cuales se generó un conflicto y ahí puede haber algo acotado, sino que el gran porcentaje de los desplazados eran trabajadores, para decirlo en jerga de la época, obreros asalariados forestales el complejo, con una relación laboral con una empresa del Estado. Entonces ahí también hay un componente importante. Breve también referencia, se hizo el año pasado, en los 100 años, no me acuerdo si eran los 100 o cuántos años de la infección del trabajo, que también se hizo en el TUME, un acto central ahí con el director nacional, que también permitió visibilizar esta situación y me permito sugerirla tanto para el mundo académico como para las propias organizaciones que exploremos ahí. No va directamente en la línea de derechos humanos de desplazamiento forzado, pero es una lista más de las vulneraciones que se cometieron en contra de este conjunto de trabajadores, principalmente obreros forestales. No, me pasé a ese. 19 de marzo. Sí. 19 de marzo, reunión de agrupaciones con Cerebro Justicia y Derechos Humanos en Los Ríos, Jorge Ríos, ahí ya estaba presente, oficina parlamentaria. Se coordinó la presentación de cara al examen periódico universal. El examen periódico universal se rinde en Ginebra, va el Estado de Chile al mando del ministro de Justicia, lleva a distintas organizaciones de los distintos poderes del Estado, el Poder Legislativo. Me tocó a mí ir en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, junto a la senadora Campillay, que era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ministra de Corte Suprema y otras organizaciones, en que se hace una presentación, en que se expone. Me tocó a mí exponer el caso de los desplazados y quedó consignado en la presentación internacional, y de ahí derivan un conjunto de otras actuaciones que ahí, subsecretario, yo voy a pedir que podamos clarificar, o que el Estado, a través de el Ministerio de Justicia, tenga los compromisos que también se adoptaron ahí con el ministro como Estado, de acompañar los más antecedentes. Nosotros, esto se hace públicamente, oralmente, ante la Asamblea, y quedó consignado, y ahí se derivan un conjunto de otras actuaciones que tiene que seguir haciendo el Estado. El 23 de conversación de desplazamiento forzado al sur de Chile, realizado en la Universidad de Alberto Hurtado. Precisamente estuvimos ahí con las organizaciones preparando el encuentro en archivo. Nosotros el 2025 hicimos esta presentación junto a la subsecretaria para poder explicar ahí a las organizaciones los avances, los logros que se han señalado. Y por último, el taller intersectorial sobre desplazamiento forzado en el
en abril del 2025. Y en el examen periódico universal, y por eso lo que lo digo, no quiero extenderme tanto en el examen, creo que se expuso en definitiva. Lo que nosotros hicimos es una exposición vinculada a los derechos civiles y políticos y el principio de justicia transicional, estándares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en materia de derechos humanos. Se destaca el avance iniciado en Chile en torno al reconocimiento del desplazamiento forzado interno ocurrido durante la dictadura y el periodo de transición 90-95, especialmente a partir de los casos evidenciados en el sur de Chile, vinculados a Cosumar, y valoración del rol del Instituto como Derechos Humanos como organismo nacional promotor de la protección de los derechos humanos, fundamental para visibilizar esta materia. Por eso también es muy relevante que en marzo de este año nos invitó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con presencia del presidente Gabriel Boric, a la entrega del informe anual del 2024, en que en el capítulo 1 precisamente se habla de violaciones masivas y sistemáticas del 73 al 90, desplazamientos, movilidades y traslados forzosos internos. Hay que consignar que en el capítulo se incorpora también una lucha que es muy valiosa que se ha dado en Santiago a propósito de la Villa San Luis, un conjunto habitacional de edificios de 4 pisos más o menos, que estaba ahí en el sector de Las Condes, que fueron desplazados los ocupantes, ocupados esos terrenos principalmente por las Fuerzas Armadas, destruidos, desplazados y comercializados con una perspectiva. Se incorporan estos dos casos en el capítulo primero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esto es muy relevante, y también agradecer al Instituto, vilipendiado en estos días y cuestionado por muchas cosas y sujeto a revisiones o a observaciones que obviamente la democracia hacía, y la que no esté de acuerdo puede plantear los temas, pero el trabajo que se hizo es acucioso, es de levantamiento de información, es de consignación ordenado, y tiene la labor de ser un capítulo informante de la situación de derechos humanos en Chile. Yo creo que eso es tremendamente importante porque es una escalada, es una situación, ya no es solo lo académico, con todo lo valioso que es el ámbito académico y lo que hacen los abogados, las distintas organizaciones, son organismos especializados en Chile de derechos humanos que precisamente consigna esta situación, y lo que viene posteriormente es precisamente las recomendaciones que se hacen, que hay un conjunto de actuaciones que tienen que llevarse adelante, y también eso vinculado a el compromiso que ha hecho la subsecretaria Quintanilla, pero yo digo más que su compromiso como persona, un compromiso institucional del archivo documental, de garantizar el acceso a esta documentación, y también una política de no repetición, de justicia y no repetición. Son claves que eso ya corresponden al gobierno, principalmente al Ministerio de Justicia. Ahí estamos en la delegación chilena rindiendo el EPO en Ginebra, dentro de lo que quería consignar como un poquito anécdota o las vueltas de la vida, más allá del ministro de Justicia, Cordero, la senadora Campillay, quien habla como parte del Ejecutivo, está también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que está Daniela Quintanilla. Sí. Ella no concurrió como subsecretaria, sino como profesional, cosa que agrada mucho y habla muy bien de ella, porque en su condición luego de subsecretaria conoce, estuvo al tanto, estuvo en las negociaciones, estuvo en las reuniones previas, porque acá está la embajadora también de Chile en Ginebra, entre los organismos internacionales, quien hacía de anfitriona y donde preparábamos las distintas exposiciones, porque son las exposiciones de Estado de Chile. Un poco aquí explicamos qué es lo que se pudo hacer. Ahí estamos con la presidenta la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también en Ginebra, haciendo la presentación. Voy terminando para... No. Compromiso y gestiones con pertinencia en el EPU. Ahí hemos enumerado un conjunto de actuaciones que son lo que nosotros tenemos que seguir. Yo insisto y reitero, a mí me corresponde como senador los trabajos que corresponden como legislador. Creo que aquí es importante trabajar hoy día de manera muy conjunta, porque nosotros tenemos el término de un gobierno, obviamente
lo que viene el próximo gobierno. No sabemos directamente, pero lo que creemos que es relevante es que sea política de Estado. Al menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una entidad que trasciende los gobiernos y no son ciclos de gobierno, sino que son ciclos, eso creo que es un gran avance. Creo que lo importante es que las buenas voluntades, las ayudas, las colaboraciones, los impulsos que nos ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, principalmente a través de la subsecretaría, sean políticas públicas, no sean solo buenas voluntades y que en un año, 2 años más tenemos que partir de cero. Y termino, por último, creo que es muy importante que generemos una masa crítica institucional, nacional e internacional que nos permita seguir poniendo en el centro de atención lo que ocurrió principalmente en nuestra cordillera de la región de los ríos, con estas más de 3.500 personas, como un hecho que ya se identifica, que está cuantificado, que está identificado y que se sigue avanzando en políticas públicas para reparación y no repetición y educación respecto a lo que aquí ha ocurrido. Creo que vincularlo a lo de la Villa San Luis es importante porque también creo que eso tiene una muy buena presencia, o tiene una presencia que se ha trabajado muy bien en lo que corresponde a ellos, particularmente desde el punto de vista urbanístico de Santiago, que es algo completamente distinto, pero tiene elementos comunes desde el punto de vista de una barbarie, de una política de Estado de desalojar, de correr, de desplazar a determinados ciudadanos que me son incómodos o que los desplazo con agentes del Estado desde el territorio. Creo que eso es lo que quería explicar y solo como referencia, y tal vez el subsecretario lo va a señalar, las iniciativas legislativas que el Ejecutivo va a patrocinar para que podamos seguir en el Parlamento al menos dando peleas para consolidar el desplazamiento forzado. Eso. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra profesora Gatín. Muy buenas tardes, es un gusto muy grande estar aquí. Muchas gracias, Seremi, por el impulso a generar esta instancia de conversación, de reconocimiento también. Y en parte mi presentación apunta a eso, a reconocer el tremendo esfuerzo de organización, de coordinación, con los apoyos que ya han sido reconocidos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el senador Durresti, que ha asumido esta causa de manera muy intensa y con un rol muy importante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y sobre todo de las organizaciones que justamente hicieron este esfuerzo por llevar este tema a este foro internacional. Creo que son 2 logros muy importantes los de haber conseguido que este tema esté presente en el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el órgano independiente, un órgano estatal pero independiente, ¿no es cierto?, del gobierno, un órgano que vigila el respeto a los derechos humanos a nivel nacional, y luego este mecanismo, el examen periódico universal, que es un mecanismo entonces internacional de vigilancia de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Y entonces haber dado este salto y de haber instalado este tema ahí, creo que es extraordinariamente importante y que hay que reconocer que eso no es fácil. No muchas personas saben que pueden acceder como sociedad civil a los mecanismos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Justamente conversábamos que hay un taller mañana para difundir estos mecanismos, porque no es fácil. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo voy a llegar yo con mis problemas, ¿no?, con las vulneraciones, a Ginebra, a la Organización de Naciones Unidas? Entonces, haber dado ese salto en las condiciones que antes también se comentaban, creo que es muy meritorio. Entonces, para darle un contexto a este esfuerzo, yo les quiero contar muy brevemente algunas características de este examen y poner de relieve entonces qué es lo que se logró con este esfuerzo. Y es bien literal esto del examen periódico universal, porque efectivamente el Estado tiene que ir a rendir examen, ¿no? Tiene que ir y estar presente
ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano que es bien interesante porque está integrado por los mismos estados. Entonces es como ir a rendir examen a los pares, ¿no? En este sentido es distinto a presentar una denuncia a un tribunal internacional. No es un mecanismo de control vertical, es un mecanismo de control horizontal. Yo tengo que ir a dar examen y a dar la cara ante mis pares, estados miembros de la ONU. Y es universal porque todos los estados miembros de la ONU tienen que rendir este examen, ¿cierto? Porque si no, ¿con qué autoridad estarían ahí haciendo recomendaciones y observaciones si no son ellos mismos a su vez examinados? Este examen es periódico porque se va haciendo cada 4 años y medio, ¿no? Esto partió el 2006, se crea el Consejo de Derechos Humanos, se crea el EPU y desde el 2007 empiezan los ciclos. Y este, que está todavía en proceso, es el 4º ciclo de exámenes periódicos. Chile lo tuvo el año pasado, en octubre del año pasado, tuvo su audiencia de examen. La audiencia de examen, sin embargo, vamos a ver un momento, ¿no? Es el momento final, el momento en que se da el examen, pero el examen se prepara, ¿cierto? Y vamos a ver que ahí es muy importante el espacio que este mecanismo ofrece a la sociedad civil para participar. Y fue el espacio que precisamente se aprovechó. Y este examen también es muy interesante en el contexto de los mecanismos de vigilancia de las obligaciones de derechos humanos, porque no se refiere a un tratado específico, ¿no? Hay una serie de mecanismos que son los mecanismos que cada tratado, por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado hablar del Comité CEDAW, el comité que supervigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es un comité que solo supervigila el cumplimiento de ese tratado. El examen periódico universal es, en este sentido, general, comprende todos los derechos, porque supervigila el cumplimiento de la Declaración de Derechos del Hombre, el cumplimiento de la Carta de la ONU, el cumplimiento también de todos los tratados de derechos humanos que ese Estado haya suscrito. Entonces no hay, yo diría, otro mecanismo que tenga este alcance, ¿no? Y por eso es una muy buena instancia, porque cualquier vulneración grave de derechos tiene espacio aquí, o debiera tener espacio aquí. Entonces yo decía, bueno, está el examen, pero antes hay etapas previas, ¿no? Y primero el Estado tiene que presentar su informe, ¿no? Presenta un informe escrito en el que a su vez tiene que prever, hay compromisos también de que ya para la elaboración del informe se hagan consultas públicas, de manera de también dar espacio a la sociedad civil para ya hacer valer, ¿no es cierto?, sus puntos de vista en la elaboración del informe. Luego, seguramente, el subsecretario nos va a contar más sobre, ¿no es cierto?, esta etapa, cuánto le interesa al Estado poner las voces críticas o cuán complaciente es ese informe del Estado, ¿no? Y como está este riesgo de que el informe del Estado sea complaciente y quiera mostrar solo las cosas buenas que se han hecho, ¿cierto?, solo los avances que se han hecho, el proceso también contempla un segundo informe, un informe de partes interesadas y de las instituciones de derechos humanos del mismo Estado. Participa el INDH en este caso y también pueden participar las agrupaciones. Pero para eso tienen que organizarse, ¿cierto? Porque estos tienen que ser informes conjuntos que agrupen a distintas organizaciones y fíjense que se recibieron 20 informes, de cada uno de ellos por 10, 15, 20 organizaciones. Y uno de esos 20 es el informe que se presentó desde las agrupaciones de los ríos. Entonces, piensen ustedes en ese esfuerzo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando, si uno revisa, muchas de las organizaciones y los informes vienen de la capital. Yo no sé si hay otro informe regional, no lo miré con detalle, ahora lo pienso, pero es un tremendo mérito haber logrado llegar hasta ahí, realmente. Esos informes no llegan al examen directamente, porque el examen dura, no sé, 4 horas, algo así, ¿cierto?
Entonces, hay un informe que sintetiza, que lo elabora la misma Organización de Naciones Unidas con expertos y van sintetizando las observaciones. Entonces, piensen ustedes, ¿qué es lo que queda de 30 informes en un informe que tiene unas 15, 20 páginas? Y a ese informe llegó lo que dijo el informe, llegaron varios temas, acá nos interesa particularmente el desplazamiento forzado, y eso llegó, eso está. Entonces, hay una recomendación que viene de la sociedad civil que recoge, ¿no es cierto?, tal como fue leído, al menos una, ¿no es cierto?, de las recomendaciones. Esta es la que se refiere al reconocimiento y a la creación de una comisión para, ¿no es cierto?, asegurar verdad, justicia, reparación. Eso es muy importante. O sea, eso ustedes entran hoy día al archivo de Naciones Unidas y eso está ahí. Está ahí. Eso es muy, muy importante. Con esos informes después hay una precesión y ahí también hay un espacio en el que la sociedad civil puede participar. Entonces también ahí hay, digamos, es como una sesión donde se escucha también a organizaciones de la sociedad civil que con eso pueden visibilizar más todavía, ¿no es cierto?, los temas que han planteado. Entonces, es bien importante lo que yo decía, que esto es un examen horizontal, porque es un examen político, esto no es un mecanismo judicial, este es un mecanismo político de control, ¿cierto? Donde está en juego como la acción política para lograr que los temas que se ponen sean recogidos por los otros estados. Porque en el examen, los que examinan y preguntan son los otros estados. Son nuestros vecinos latinoamericanos, son los países europeos. Entonces el desafío es lograr que los temas que se plantean desde la sociedad civil sean acogidos por algún otro estado y puestos de relieve. ¿Bien? Y hay que decir que muchas observaciones de los estados que se hicieron valer en el examen tienen que ver de manera general con la necesidad todavía, ¿cierto?, pendiente aún de hacerse cargo con verdad, con justicia, con reparación, con garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. No hay una referencia específica a desplazamiento forzado, pero yo entiendo que en las recomendaciones que se recogen y que fueron aceptadas por el Estado de Chile y que aparecen entonces en lo que se produce después del examen, que es el informe del grupo de trabajo que está integrado por todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, yo entiendo que en esas recomendaciones que se refieren de manera general, ¿no es cierto?, a verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición respecto de vulneraciones de derechos durante la dictadura, queda comprendido también el desplazamiento forzado. Y por eso yo digo, es muy importante que eso esté ahí expresado en, ¿no es cierto?, un informe, este informe que recoge las observaciones de la sociedad civil y que es parte de los documentos que integran, ¿no es cierto?, todo esta sesión para Chile del examen periódico universal. Y esto es periódico, como decía, porque entonces ahora esto no se acaba. O sea, Chile acaba de dar examen, pero ya tiene la obligación, el compromiso, digamos, de responder con un informe de medio periodo, un informe intermedio, de responder, creo que el plazo fue como enero de 2027, ¿cierto?, con un informe, que no es todavía el informe para el próximo examen, pero con un informe de avance. Entonces, eso también es interesante de este mecanismo, es periódico, pero no se detiene. O sea, el Estado está permanentemente en observación respecto de su cumplimiento a las recomendaciones. Y cuando en 2029 le toque dar de nuevo examen a Chile, el informe que tiene que presentar no parte de cero, sino que tiene que en ese informe de nuevo decir qué es lo que ha hecho respecto de las recomendaciones que quedaron establecidas en este cuarto ciclo de examinaciones.
yo diría que nos podemos quedar ahí, reconociendo entonces el gran esfuerzo de las agrupaciones, el logro también y el respaldo político que significó que este tema fuera planteado en una intervención, en este caso del senador Urresti, porque como decía, acá el peso de esos planteamientos depende de que convenzamos también a los otros países de que esto es un tema crítico que tiene que ser relevado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Catino. A continuación dejamos a Sebastián Cabeza, subsecretario subrogante de Derechos Humanos. Muchas gracias, Seremi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Le quiero entregar, y en primer lugar, a propósito de las menciones que son súper importantes, el afectuoso saludo de la subsecretaria Daniela Quintanilla Maref, que lamentablemente hoy día no pudo estar. Me pidió a mí que viniera en su representación, pero decirles que esta es nuestra tercera vez en el año en la región. Tenemos un compromiso a propósito de lo que dijo la primera expositora, importante en esta materia, y nosotros creemos que este tipo de actividades contribuyen a que el Estado siga comprometido, actuando y haciéndose cargo de las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos y específicamente, y eso es como también lo motivante, lo desafiante con una perspectiva regional, ¿no? A propósito de cómo estas cuestiones a veces se centralizan, pero conocer la zona, conocer los testimonios, trabajar a propósito de los talleres que hemos hecho en profundidad los fenómenos, a las personas que hoy día nos toca estar en la posición de Estado y ir a estos exámenes, perfilar bien los informes para recibir buenas recomendaciones. Por supuesto que ese conocimiento profundo es fundamental. En segundo lugar, si ustedes me permiten, yo quisiera también dedicar esta actividad. Hoy día es el Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura en el mundo, ¿no? Y yo me sentí especialmente complacido de estar acá en esta región hablando de estos temas en un día en donde se reconoce a las víctimas de tortura de todo el mundo. El fenómeno del desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo y por supuesto el componente de los malos tratos, los tratos crueles y más degradantes estuvo presente en la historia de las víctimas, de sus familiares. Por tanto, hacer estos ejercicios de memoria y de trabajo y de identificación de los desafíos del Estado en esta materia, yo creo que es una cuestión importante. Por tanto, es importante también poner en contexto, teniendo en cuenta el momento que nos encontramos en Chile, en la región y en el mundo, ¿no? Como decía el Seremi, avances civilizatorios están siendo puestos en entredicho, conquistas importantes en materia de promoción y protección de los derechos humanos se ponen en cuestión, y por lo tanto eso tiene que ser un aliciente suficiente para renovar el compromiso en la defensa de los derechos humanos y también en la promoción y protección. Y digo esto porque en eso, por supuesto, a propósito de esas conquistas civilizatorias, la sociedad civil siempre ha estado adelante y ha sido la que ha permitido esas grandes conquistas, esas grandes luchas, y por tanto también quisiéramos reconocer eso en el principio. Bien, habiendo dicho todas esas cosas a propósito de la invitación y del propósito también que nos trae la región, nosotros por supuesto venimos encantados hoy día a conversar sobre el trabajo que estamos haciendo para cumplir con las obligaciones que tenemos respecto de las víctimas de desplazamiento forzado interno de la región. También, y por lo mismo, mañana, y yo les vuelvo a invitar a todos quienes hoy día nos acompañan acá, a asistir al taller sobre utilización de los sistemas internacionales de protección para la visibilización y también para el reclamo que la sociedad puede hacer, la sociedad civil puede hacer ante, no solamente ante el EPO, sino que ante distintos mecanismos de control que tienen tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano. Mañana vamos a estar toda la mañana trabajando en eso. Pero específicamente nos pone contento porque en este caso específico, respecto de las obligaciones del Estado en materia de desplazamiento forzado, la intervención del senador, la consignación de los desafíos que tiene el Estado en materia de cumplimiento de obligaciones de esta naturaleza, por supuesto que fue dentro de todo este trabajo largo de visibilización. Las coincidencias yo también estuve y yo me interiorizé a fondo en Buenos Aires en ese congreso organizado el año 2022. Y a propósito de eso, es importante marcar este hito y hacer como un zoom o un acercamiento a este examen en particular, porque como digo, fue el que marcó este hito y permitió establecer esta hoja
de trabajo, esta ruta de trabajo que ha comentado en la exposición anterior Isabel Navarrete. Entonces, Inés, perdón, Inés. Entonces, varias cosas ya se han dicho respecto de cuál es el sentido del examen periódico universal de Naciones Unidas, cuál es el rol del Estado, cómo... Ahí está. Ahí está, no, vale. ¿Cuál es la potencialidad que tiene para eventualmente cumplir con obligaciones por parte de esta materia de derechos humanos? Ya la profesora Catino se hizo cargo en detalle respecto de cuál es el sentido, cuál es la importancia, cuál es la potencialidad que tiene este mecanismo de control desde el punto de vista, y a propósito también de mi rol, yo soy el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Junto con Cancillería nos toca organizar los informes del Estado, recopilar la información, hacer los informes, enviarlos a Naciones Unidas. Y lo más importante, a propósito también del rol de los otros órganos del Estado, porque estos son visiones estatales, y también del rol de la academia, la sociedad civil, digo la sociedad civil en términos amplios, es fundamental, y por eso ustedes tienen que estar siempre vigilantes cuál es, como decía la profesora, cuál va a ser el rol del Estado para afrontar este tipo de exámenes o diálogos, ¿no? Y ahí, como ella decía muy bien, a propósito, esta es la segunda vez que yo trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tuve el honor también de trabajar en la segunda administración de la presidenta Bachelet en el mismo cargo. Además, el honor ahora es doble porque yo reemplazo a quien hoy día es la Subsecretaría de Derechos Humanos en el puesto que tenía antes, por lo que decía el senador. Y claro, y nosotros a propósito de esas dos experiencias, nosotros vemos que ahí el Estado, como decía la profesora, puede ser complaciente y ir a estas instancias a solamente mostrar las cosas buenas que ha hecho, y respecto de posibles críticas derechamente o señalamiento de ámbitos de mejora, el Estado también puede asumir un rol de defensa, ¿no? Y eso, por supuesto, a propósito de nuestra experiencia en la creación e implementación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el año 2016-17, y lo que estamos haciendo hoy día en la Subsecretaría en conjunto con Cancillería, es tener y asumir y ver eso una oportunidad, ¿no? Los exámenes ante los distintos mecanismos de control de Naciones Unidas, hoy día para el Estado tiene que ser una oportunidad porque es el momento, y a propósito de lo que decía el senador, en que el Estado se compromete, más allá de la administración que venga el próximo año. El Estado, cuando va a esta instancia, puede tener la oportunidad, y es importante que así sea, de marcar los avances y, por supuesto, ponerse contento con ellos, pero también indicar las brechas. Y es importante indicar las brechas porque, como esto es un ciclo y de nuevo viene una revisión respecto de estos compromisos voluntarios que hacen los Estados, los mecanismos de control, la sociedad civil también tiene la oportunidad de exigir al Estado, bueno, cuénteme a propósito de esto que comprometió usted, cómo le ha ido en los 4 años que pasaron. Y eso a propósito del avance, el avance de la promoción y la protección de los derechos humanos es fundamental. Yo ahí, a propósito de experiencia, contar dos hechos que son bien importantes en la política pública en materia de derechos humanos. Uno, por ejemplo, es la tipificación del delito, a propósito del día en el que estamos, del delito de tortura, donde el senador en la Comisión de Constitución tuvo un rol destacadísimo, de la tipificación del delito de tortura, ¿no? A propósito que hoy día no hay una tipificación del delito de desplazamiento forzado ni de desaparición forzada, que son también obligaciones pendientes del Estado. Chile firmó la Convención contra la Tortura en 1989 y tuvieron que pasar, ¿cuántos? Casi 30 años para que recién en el año 2016 Chile tipificara el delito de tortura. Por tanto, estos ciclos y estos ámbitos, el primero, el segundo ciclo, fue recomendado también en el ciclo de diálogos con el Comité contra la Tortura, y esta insistencia tanto de la sociedad civil y de estos órganos de control hizo que el Estado en algún momento tuviera que rendir y cumplir y decir, está cumplida la misión, y por tanto esta cuestión, el Estado pudo decir en el año 2016 con satisfacción que había cumplido con la obligación internacional. Y este es el segundo énfasis que quiero marcar a propósito de lo que se dijo, y también a propósito del rol que tiene la sociedad civil, que es fundamental, que estas no son cuestiones inmutables, ¿no? Todas esas conquistas, todos estos avances pueden tener retrocesos. Por tanto, también el control permanente que haga la sociedad civil y estos órganos de Naciones Unidas que de alguna manera van escrutando, analizando el nivel de cumplimiento del Estado respecto de las obligaciones que voluntariamente asumió es fundamental. Bien, respecto de cómo se forma, y bueno, la profesora también lo explicó, pero solamente ahí, perdón,
hacer un énfasis. El Estado, al momento de construir el informe, y esto a propósito de la experiencia práctica, es muy importante que contemplen además de los avances, las brechas que se mantienen, también pueda, si tiene la posibilidad de hacerlo, compartir buenas prácticas, ¿no? A propósito también de lo que estamos haciendo hoy día acá. Esta forma de perfilar obligaciones que tiene el Estado, en este caso de desplazamiento forzado interno, es una forma distinta de trabajar, ¿no? Que vino desde abajo, fue canalizado por otro órgano del Estado, se visibilizó y eventualmente apareció en el discurso en el cuarto ciclo del examen periódico universal. Por tanto, el Estado y también la sociedad civil en sus informes alternativos tiene la posibilidad también de contar buenas prácticas para que también los estados, en tanto un examen de órganos entre pares, pueda también replicar estas buenas prácticas en sus países para mejorar el rendimiento y cumplimiento en materia de derechos humanos. Eso también es súper importante. Y a propósito también, solamente que esto también ya se dijo, a propósito que esto es un ciclo, y después vamos a terminar el cuarto y vamos a pasar al quinto ciclo, es también fundamental que en ese trabajo, y ahí me voy al tiro a la siguiente página, contar que Chile desde ya, como se decía, el primer ciclo lo presentó y lo cumplió lo comenzó en el 2009, después fue el segundo en el 2014, el tercero en el 2019 y este último el 2024. Y en tanto ciclos, es importante ver que si uno, por ejemplo, mira el primer ciclo, la información que aportó el Estado y a su vez la información que aportó la sociedad civil en su informe alternativo era de carácter muy acotado y también de carácter muy general, ¿no? Y si uno ve la evolución, y me voy ahí por supuesto que no sé, pero les cuento yo, sí, pues, gracias. En el último examen se realizaron distintas recomendaciones en muy diversos ámbitos, ¿no? Ratificación de tratados, marcos legislativos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, temas de género, de justicia transicional, etcétera. Y es importante porque en esa evolución, por supuesto, se ha ido ganando en una especie de especialización, y esa especialización sirve para perfilar mejor las recomendaciones que puede hacer el grupo de trabajo del examen periódico universal. Y a propósito de quienes trabajamos en estos temas, una buena recomendación bien perfilada puede hacer cumplir de mejor manera al Estado la obligación respecto a un tema determinado. Por ejemplo, a propósito del primer y segundo examen, no sé, avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas internas, que podría ser una recomendación. El desafío ahí está para el Estado, es reconocer y marcar bien la brecha para que a su vez la sociedad civil en su informe alternativo, el INDH, a propósito del informe fantástico que hizo el año 2024, eso le permite a la Secretaría del EPU, también en el informe final, luego de todo el diálogo que se produce, marcar mejor y perfilar mejor la recomendación. Y eso para las personas que trabajamos implementando la política pública es fundamental, ¿no? Porque ustedes saben que estas cuestiones no siempre son fáciles, uno tiene que convencer a mucha gente que esto tiene que pasar, y cuando esto viene de un órgano que además son obligaciones vinculantes para el Estado, es una cuestión realmente importante y, como digo, permite cumplir de mejor manera las obligaciones en materia de derechos humanos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Respecto del rol de la sociedad civil, una cosa, y también eso también es, que ahí puedo hacer un énfasis que no se ha hecho hasta ahora, también es importante reconocer y recordar que esta diferencia de otros mecanismos de seguimiento y control de las obligaciones internacionales del Estado, el EPU es una instancia y un mecanismo esencialmente político, ¿no? A diferencia de los otros que, por ejemplo, del seguimiento y el control que hace un órgano de un tratado de derechos humanos. Ustedes saben que los tratados a los cuales Chile se obligó voluntariamente, como el CEDAW, la Convención contra la Tortura, cada uno tiene un órgano que está compuesto por expertos independientes de distintas partes del mundo que, de la misma manera, a través de un siglo van monitoreando el nivel de cumplimiento de las obligaciones que el Estado asume cuando ratifica ese tratado, ¿no? Y la aspiración de ese ejercicio es evidentemente técnico, ¿no? Tiene un perfil más técnico.
nunca es totalmente técnico. Siempre los componentes políticos están presentes en este tipo de cuestiones. Pero a diferencia de esto, el EPU es un examen eminentemente político porque está compuesto de estados. Y los estados entre ellos se van eventualmente evaluando y haciendo las recomendaciones. Y digo esto porque las recomendaciones que pueda recibir el Estado también son parte de las agendas que potencialmente puedan tener los Estados, ¿no? En el último siglo uno puede ver distintas naturalezas de recomendación y eso eventualmente uno puede entender a propósito de quién provenga esa recomendación. Por ejemplo, y ya acercándonos al tema, en el último ciclo hubo recomendaciones específicas respecto de las obligaciones que tiene el Estado en materia de justicia transicional, específicamente a propósito de otorgar los recursos necesarios al Plan Nacional de Búsqueda para llevar a cabo su tarea, también levantar el secreto Valens, que es una cuestión que ha recomendado el EPU en distintos ciclos y también otros órganos de tratado, y también otros informes de procedimientos de expertos independientes de Naciones Unidas y grupos de trabajo. Y también, y en ese sentido, uno puede ver ahí que se recogen cuestiones que han sido planteadas largamente por la sociedad civil, pero también eventualmente a propósito de otros temas emergentes en la agenda de derechos humanos, hubo recomendaciones respecto de generar mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos, lo cual en esta región hoy día es una cuestión que ustedes conocen mejor que nadie a propósito del caso, por ejemplo, de la señora Julia Chuñil. Y también eventualmente a propósito de las agendas y los intereses que tienen los estados de plantear este tipo de foros, uno por ejemplo puede mirar que en ciertos estados, por ejemplo, que son islámicos, tienen una cuestión importante respecto de, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una recomendación de Bahrein, preservar el papel de la familia como unidad principal de una sociedad estable, ¿no? Y ahí uno ve cómo pueden ser de distinta naturaleza, incluso algunas pueden no conversar unas entre otras, y ahí hay un desafío importante. La importancia de la sociedad civil. Y ahí quiero hacer otro énfasis, si podemos ir a la siguiente, por favor. Ahí está. Ya lo dijo la profesora, pero ahí yo quiero como destacar que efectivamente la actitud que tenga un Estado al momento de mandar un informe puede cambiar, ¿no? Por tanto, los informes de la sociedad civil, los informes alternativos de la sociedad civil, ya sea que sea una o, y yo comparto el criterio señalado por la profesora, siempre es mejor que sea un grupo porque le da más solidez, le da más amplitud a eventualmente los informes en esta materia. Es muy importante porque este informe es el único que permite generar el contraste, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar en estos exámenes de diálogo como una foto. El día, claro, el Estado hace un informe, después vienen los informes de la sociedad civil y de los órganos autónomos de derechos humanos, del Instituto y de la Defensoría de la Niña en el caso de Chile. Se produce también la Secretaría del Examen, toma todas las recomendaciones de los distintos informes que se han emitido respecto al Estado de Chile por órganos de Naciones Unidas y con eso se prepara un documento para hacer el examen, ¿no? Pero ese examen es un momento, es una foto y los temas van cambiando, ¿no? Por tanto, en ese sentido, desde que el Estado hace el informe hasta que se realiza el examen, pueden pasar muchas cosas y en ese sentido, los únicos que pueden reflejar la complejidad de un conflicto, de una situación y la brecha real que existe entre la obligación que tiene el Estado y su cumplimiento, es la sociedad civil en sus informes alternativos, ¿no? Y a propósito del esfuerzo, y también, por supuesto, nosotros saludamos esas iniciativas que hizo el Instituto para que ustedes pudieran enviar la información al cuarto ciclo del examen periódico universal, mañana para seguir profundizando ese conocimiento y esa generación de competencias es que nosotros vamos a estar trabajando con ustedes para que en los exámenes que se vienen y concretamente en septiembre de este año, entre los días 15 y 16 de septiembre, se va a realizar el nuevo ciclo de examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por supuesto, las cuestiones que ustedes plantean tienen absoluta vinculación con esta nueva instancia que es más específica, pero que también se topa con cuestiones vinculadas a sus reivindicaciones, es que nosotros nos vamos a estar apoyándolos para que ustedes puedan hacer el mejor informe y para que nuevamente se visibilice este tema en esta instancia y en este examen que va a tener que rendir Chile en septiembre de este año. Entonces,
a propósito y de nuevo destaco, el trabajo que ustedes pueden hacer es fundamental. Nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos, a propósito de la importancia de la participación de la sociedad civil, desde hace algún tiempo tenemos una práctica que nosotros entendemos que es fundamental, que es poner en consulta a la sociedad civil del informe que hace el Estado, ¿no? Por ejemplo, para este cuarto ciclo de examen que se rindió en Naciones Unidas, en la cual participó el senador y en la cual ustedes hicieron llegar su informe, además la Subsecretaría de Derechos Humanos realizó distintos diálogos en regiones, ¿no? En Puerto Montt fue el 23 de agosto del 2023, en Valparaíso, en Santiago, y sesiones virtuales en agosto del 2023, y fue súper virtuoso porque se pudieron mostrar los contenidos principales del informe. Participaron 175 personas que de forma inmediata dieron una devolución de cuál era su impresión respecto de lo que le estaba contando el Estado. Y a propósito de este ejercicio de contraste, ¿no? Por ejemplo, el Estado señala que está cumpliendo una materia y la sociedad civil entiende que ese cumplimiento es parcial, ¿no? Y todas esas reflexiones, esos debates y esos diálogos se sistematizaron y se mandaron como un anexo al periodo y al examen que se realizó en Naciones Unidas el año antepasado. Esto va a ser materia también de la conversación y el trabajo de mañana, pero es importante decirlo que hoy día existen instrumentos, guías de trabajo, metodologías para que estos exámenes y las recomendaciones que se hacen en ellos sean lo más específicas y también sean lo más que tengan un mayor impacto en el órgano, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, específicamente en el EPU, y esta metodología está presente en estas guías y básicamente permiten desde entregarle competencia a la sociedad civil para que identifique cuáles son las cuestiones que eventualmente tienen que ser objeto de tu observación en su informe, y cuestiones que son complicadas, pero ahí para eso estamos nosotros, y mañana vamos a intentar contarles cómo se hace. Si no, también siempre vamos a estar a disposición de ustedes cuestiones complejas de cómo generar los perfiles, cómo cargar en la página de Naciones Unidas los exámenes, cuestiones más prácticas que van al detalle. Perfecto. Y solamente para terminar, y a propósito también de lo que nos convoca hoy día, nosotros estamos contentos por el trabajo que estamos haciendo acá por razones que decía al comienzo, y es que la visibilización de un tema, el reconocimiento en una de estas instancias y eventualmente lo que va a pasar en el futuro a propósito de esta forma cíclica que tiene el examen, a nosotros, por ejemplo, como subsecretaría y como Estado, nos va a permitir en el próximo informe, que va a ser parte del quinto ciclo, ya contar los avances del Estado respecto de las cuestiones que en términos específicos se plantearon en el informe y que en forma general planteó el Senado. Por ejemplo, esta hoja de ruta que se está haciendo acá en la Subsecretaría de Derechos Humanos para crear el fondo documental de COFOMAP, la implementación del reconocimiento de víctimas en concordancia con el trabajo que se está haciendo en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, cuestiones simbólicas que pero son importantes, el avance en la declaración del Día Nacional de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, los desafíos que existen, y que ahí nosotros estamos intentando generar las alianzas necesarias para que las investigaciones de desplazamiento forzado sean conocidas bajo ese rótulo, que es un desafío mayor, porque como ustedes saben, en casos de desaparición forzada de personas y ejecución extrajudicial, los ministros que conocieron estas causas al principio usaron los tipos penales, los delitos que existían en la época, y a propósito de los estándares internacionales entendieron que eran delitos de lesa humanidad con características particulares. Nosotros creemos que ese es el desafío que existe hoy día para otras formas de delitos que se respetaban en la dictadura, que hasta al día de hoy han estado invisibilizados. Esta es una de ellas. En la misma situación, por ejemplo, están las personas que fueron víctimas de sustracción de menores, ¿no? Que si uno mira, por supuesto, a propósito de lo que se ha sabido y también de las instancias que ha generado el Estado de reconocimiento de ese tipo de víctimas, si uno ve esos delitos de sustracción de menores cometidas en un contexto específico, pueden tener el carácter de delito de lesa humanidad. Ahí tenemos otro desafío en el cual tenemos que seguir avanzando. La hoja de ruta está clara, los compromisos están hechos, y nosotros vamos a seguir trabajando porque entendemos que es una obligación del Estado avanzar en ese sentido y en estas obligaciones y en esta
hoja de ruta ya identificada con estas reuniones periódicas con el equipo del gabinete de la subsecretaria, pero también entendemos que es importante que esos compromisos trasciendan a esta administración y una forma de hacerlas es a través de la consignación en los compromisos que hace el Estado en instancias internacionales, porque eso, como digo, marca la hoja de ruta que tiene el Estado para seguir cumpliendo con las obligaciones que hasta el día de hoy no están atendidas. Le agradezco mucho su atención y quedo muy dispuesto a responder alguna duda que haya quedado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. A continuación vamos a abrir el foro para quienes quieran hacer algunas preguntas al respecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ignacio, por favor. Hola, yo tenía dos preguntas. La primera justamente tiene que ver con algo que se ha abordado al menos en dos de las presentaciones, que tiene que ver con cuáles han sido los avances en la implementación del archivo documental de desplazamiento forzado del COFOMAP y en qué van las gestiones. Esta es una primera pregunta que yo creo que va más bien al secretario subrogante. Y en relación con un comentario que me pareció bien atingente, creo que es necesario reconocer las múltiples dimensiones del proceso del desplazamiento forzado, más allá de la movilidad física que implicó para las víctimas. En ese sentido, el senador habló sobre los aspectos laborales, que es evidente que hay procesos de, por ejemplo, de no pago de cotizaciones, de no pago de finiquitos. Eso da cuenta de un perjuicio económico evidente que se hereda también hacia las familias. Pero también hay otra dimensión, que son las proyecciones históricas del desplazamiento forzado en la región, por ejemplo. Y finalmente se privatiza una empresa estatal. Hay unas víctimas que después de muchos años y de una organización que ha permitido visibilizar su situación, está motivando, entre otras actividades, por ejemplo, este mismo foro. Pero también hay otra parte. Por un lado, es una empresa estatal, o sea, hay responsabilidades de parte del Estado en el sentido de los administradores de esas empresas. Y en segundo lugar, ¿quiénes han sido los beneficiarios de ese proceso de desplazamiento y de privatización de una empresa estatal? Que no solamente es el caso del COFOMAP, sino que también otras empresas estatales significaron que las grandes fortunas del país hayan, en muchos casos, empezado a acumular esa riqueza que actualmente los tiene de una u otra manera controlando un montón de facetas de la vida nacional, como por ejemplo los medios de comunicación, grandes empresas, los principales grupos económicos, etc. Y en el caso de la región, incluso los paradigmas de desarrollo económico a nivel regional, orientados, por ejemplo, al tema turístico, ciertamente están relacionados con una forma de hacer turismo que se levanta sobre el desplazamiento forzado y sobre la privatización de una empresa estatal como fue el complejo. Entonces, era la primera una pregunta y la segunda más bien a modo de comentario y como un tema que desde la historia, desde los archivos, es necesario seguir indagando. Ahí solamente doy la palabra enseguida a Seremi, que es parte de la coordinación. Contar que a propósito del taller, los compromisos que se han establecido, ya se identificaron los ámbitos en los cuales se tienen que trabajar. Y a propósito que la Subsecretaría de Derechos Humanos, ustedes saben que tiene distintas unidades y divisiones, específicamente a propósito de la pregunta, las competencias vinculadas a los sitios de memoria, archivos, están en la unidad de archivo, que además es la que está trabajando el plan de búsqueda, y ese subgrupo, subcomisión, a la cual hacía referencia también Inés al principio, ya se encuentra trabajando con y ya se establecieron las primeras metas, y ahí le doy la palabra al Seremi, que junto con el equipo de la subsecretaría está trabajando con las agrupaciones. Sí, exactamente. La semana pasada, Inés, tuvimos la primera reunión de contacto con el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la plataforma a usar va a ser efectivamente el Plan Nacional de Búsqueda.
y tomando en cuenta que si ya hay descubrimientos importantes de material de archivo en instituciones públicas que todavía están guardadas y que en el fondo también requieren y recaban información. Nosotros acá, aquí aprovechando que está Pedro, también estamos en esa circunstancia con los archivos de la cárcel, Isla Teja, por ejemplo. Entonces, la vinculación de este nuevo proyecto, de este nuevo archivo, también descansa en la forma en que como ministerio, como Estado, podamos generar sinergias acumulativas y aprovechando los recursos que siempre son escasos. Así que nosotros estamos contentos ya de poder entregar esto y decirte que está en desarrollo, que están generando las buenas coordinaciones, que estamos trabajando con todas las agrupaciones del COFOMAP y además vamos a enviarle una cordial invitación a ustedes también aprovechando su tremenda expertise de museológica y de recopilación de información que tienen en el TUME, así que cuente con eso. Y respecto a la segunda, les doy la palabra también a ustedes, porque estuvo bien interesante eso respecto a la identidad del territorio, cómo ven más allá de lo expuesto este proceso. Yo, Dale, dale. yo lo que quiero hacer a propósito del comentario de Ignacio, creo que la dimensión y el protagonismo que ha tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la academia, lo que a uno le corresponde como parlamentario, las organizaciones, es mirar el fenómeno con una mirada más integral. El tiempo te permite dificultades para la investigación, dificultades para los testigos, dificultades, pero hay cosas que no se borran. Hay cosas que no se borran. Y la situación, la dimensión laboral que yo destacaba, creo que es un aspecto que tiene también una línea importante de investigación, porque si uno lo ve desde el punto de vista social, el desplazamiento no solo es una vulneración de derechos humanos desde el punto de vista de sacarte de un lugar, corretearte, como se dice en buen chileno, y ubicarte en otro lugar, fuera de donde yo no quiero que estés, ya sea ahí la comuna de Las Condes, que era el lugar donde estaban los edificios, o la cordillera, te expulso, genero las acciones de fuerza, de coacción militar, policial, para moverte y conseguir ocupar ese territorio para una apropiación económica, lo que tú tienes razón en las situaciones de turismo o tenencia de tierra, pero hay una dimensión de cada persona, de cada persona que hoy día es paradojal que sean muchas mujeres las que están encabezando. Yo les hago un reconocimiento porque vivieron quizás como cónyuges o como compañeras o acompañantes o hijas, un proceso. No tenían una relación laboral, tenían una relación con el territorio porque era su casa, estaba la escuela, eran chicos que estaban en el colegio. Claro, hay obviamente una dimensión de dolor emocional dura y por eso creo que ustedes son tantas mujeres, principalmente las dirigentes de las distintas organizaciones. Ahí yo creo que eso se ha consignado bien, pero la dimensión laboral del trabajador, porque la dictadura opera primero sobre los cabecillas, sobre el sindicato, sobre como decía, los cabecillas del movimiento, y genera ahí la violencia brutal de la ejecución, la muerte directa, o la tortura. Pero cuando genera este desplazamiento, hay un aspecto que es invisibilizado, que un gran porcentaje de ellos, si es que no todos, principalmente los jefes de hogar, eran trabajadores. Y no eran trabajadores esporádicos, que el viejo temporero que fue a trabajar y lo pilló ahí el golpe, o el proceso posteriormente al golpe. Era trabajador asalariado, obrero, con cotizaciones seguramente de mucho tiempo anterior, considerando además que el trabajador forestal, el obrero forestal, era un obrero especializado. No cualquiera era obrero forestal, porque ya era una situación de mucho trabajo físico, de cierta capacitación, vivir en la cordillera, llevarte a la familia. Muchas veces era un oficio adquirido por años. Entonces, si tú lo pones económicamente, nosotros hemos hablado de las hectáreas, de la cantidad de hectáreas apropiadas y tal y cual, pero yo creo que la cantidad de
de golpe económico que son esas familias, sacarte del lugar donde tú trabajabas, pero también apropiarse de tu cotizaciones, de tu indemnización o de las condiciones laborales, que son además derechos fundamentales de cualquier trabajador, es brutal. Y creo que esa dimensión hay que seguir trabajándola, porque el empobrecimiento de esa familia, no solo el trauma desde el punto de vista emocional, consideremos que no tenga consecuencias físicas, que no hubo, por eso no es Balich ni es rating, pero la situación laboral no está consignada, no, y es bueno ahí a los historiadores, principalmente los que trabajan, y como habían nóminas, porque los trabajadores había una nómina en la empresa, un libro de asistencia y de trabajo y los pagos de las imposiciones, debe haber ese cruce. ¿Y quién se quedó con eso? Y ahí hay responsabilidad de la empresa, porque era el empleador, pero una empresa del Estado, por tanto hay responsabilidad del Estado, que al final es el empleador, a través de una empresa constituida y estatizada como conformada, aunque no es estatizada, porque se forma, tiene un proceso de conformación, pero ahí creo que hay una línea de investigación bien interesante y que aborda otros aspectos como decía, perdona Daniela, como aspectos no, otros delitos, otros ilícitos, otros elementos de la dictadura que no estaban cuantificados, no estaban dimensionados. ¿Daniela? Sí, ¿no? Y también en ese mismo sentido, esta idea de que tampoco, digamos, está desconectada la política de terror, incluyendo los desplazamientos forzados, de lo que estaba pasando en términos de transformación económica y social del país. O sea, fue una política del terror funcional a esa transformación. Y eso es algo que también, digamos, en el contexto de las discusiones sobre justicia transicional ha ido emergiendo en los últimos años, o sea, cómo se visibiliza esa complicidad económica también, ¿no? De los agentes económicos, en el sentido de que fueron favorecidos también por esas vulneraciones. Hay un libro sobre esto que se publicó hace algunos años y que tiene como subtítulo Un país desigual a la fuerza. O sea, ahí la fuerza, además del impacto que tuvo sobre las personas, tuvo un impacto general en la configuración todavía actual de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que también hay un desafío y bueno, el Museo del Tume creo que tiene muy presente esa perspectiva como amplia cuando hablamos de memoria también, ¿no? O sea, si ahora se va a construir un archivo documental, es interesante como ese contexto más amplio. O sea, yo creo que hay preguntas también como sobre cómo una historia, cómo se cuenta una historia, ¿no? Y cómo se refleja una historia que tiene, por supuesto, ese componente de un como despojo en un sentido más amplio también. Señora Ida. Muy buenas tardes. Yo quiero decir algo y estoy muy de acuerdo con lo que plantea acá el profesional de Neltume, del Museo Neltume. El asunto agradezco también, después de tantos años, 51 años, que estemos hablando del desplazamiento forzado de lo que fue el complejo forestal maderero Panguipulli. Yo nací en esos lugares y me crié ahí y viví hasta la dictadura. El golpe de Estado, yo tuve que salir de ahí. Pero echo de menos algo, a todo lo que se habla de Cojomar. ¿Cuántos fondos componen el fondo? Esa es una pregunta. Otra cosa, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Qué eran los patrones, como se llamaban en aquel tiempo, que no perdieron realmente nada, porque lo que no era de ellos era del fisco y lo que era de ellos se los pagó el Estado? Entonces, y después cuando viene el golpe de Estado, viene el desplazamiento, lo primero que sucede es que a quienes los detienen, los jefes de hogar, fuimos los primeros que fuimos los desplazados, y salir sin rumbo fijo
sin saber dónde nos llevaba el destino. Después viene el desplazamiento de nuestros familiares, de nuestros padres, de los que quedaron ahí. Yo estoy hablando de una familia, eran familias numerosas. Entonces, ¿cómo se da todo esto y que se conforma el Cofomá? ¿Cuál fue el espíritu de lucha de aquella clase trabajadora que era explotada por años por los patrones? Entonces, yo creo que aquí hay que ahondar más. Yo he leído muchos libros. Se habla de la política de Estado, de las violaciones de derechos humanos, de todo lo que no. El Estado nunca va a ser garante para reparar todo el daño causado de 17 años de dictadura. Y eso lo estamos viendo hoy día con el plan de búsqueda. ¿Quién nos va a dar una respuesta de los miles de detenidos desaparecidos que a 50 años vamos a tener algún día una respuesta de ellos? Sí, como los que trabajamos en esto y vamos a terreno con los ministros, conocemos lo que sufren los ministros, cómo también trabaja el servicio médico legal. Entonces yo voy más allá. Yo creo que aquí la historia tiene que ser bien contada, como se dice. Aquí no hay que ser superficial. El complejo forestal Marino Panguipulli se compuso de 22 puntos expropiados. No fue solamente ENCO, no fue en el TUME, no fue solamente Releco. Los conozco todos, compañeros. Así que no vengamos aquí a hablar de esto. Y qué bien que las mujeres que se han organizado para hacer la denuncia de esto del desplazamiento, lo encuentro, pero es lo más acertado que la vida nos está entregando a estos años de la dictadura, a nosotros que vamos a ya. No voy a morir un poco amargada porque pensando que sí, que hay generaciones que se están preocupando de lo que está pasando, lo que pasó 51 años y tantos atrás. Y que en la zona cordillerana, a donde era el futuro de nuestro país, donde el presidente elegido constitucionalmente puso todo para que ese complejo realmente era lo que iba a generar, todo para que la gente no viviéramos de las exportaciones que hoy día que vivimos. Entonces, yo creo que esto hay que darle más énfasis. Tiene que ser una historia, vuelvo a reiterar, bien contada, porque ¿qué pasa con esos fondos hoy día? ¿Ah? Respetadas autoridades, ¿qué pasa con estos fondos? Yo voy todos los veranos y recorro todo el complejo. Sé quiénes son los dueños, quiénes están pasando para ahí. ¿Ah? Y cómo nuestra gente termina todavía viviendo en la miseria. Entonces, este desconsuelo de los que trabajamos del día 1 del golpe de Estado en derechos humanos, compañeros, sin conocer que teníamos algún día íbamos a tener esta gran relevancia de dar a conocer las violaciones de derechos humanos comprendidas del 73 hasta 1990 por la dictadura prolongada de 17 años, realmente yo creo que nos queda, pero mucho más trabajo y mucho más compromiso, porque si el plan de búsqueda, les digo con toda seriedad, que el plan de búsqueda se hubiera mencionado 30 años atrás, compañeros, habríamos encontrado restos de nuestras víctimas. Pero no hablemos hoy día, 51 años. ¿Sabe qué? Yo no estoy para recibir una carpeta de un informe que yo he trabajado desde el mismo día 1 sobre las víctimas y sobre mi caso, que ya uno lo conoce y porque uno ha sido la denunciante, la demandante y que no ha dejado minutos de su vida en entrega de esta causa. Así que me alegro y ojalá ahora vamos a tener que preocuparnos qué es lo que viene en los próximos años. Agradezco la buena voluntad que ha tenido el gobierno de turno, porque, vuelvo a reiterar, 30 años atrás habría sido otro resultado. Gracias.
No sé qué quiere responder. Senador, Inés, Daniela. Que, digamos, entiende perfectamente su preocupación de que en el fondo uno se alegra ahora por los resultados, pero claro, es en un contexto de desazón también, ¿no? Porque es muy fuerte estar alegrándonos de estos avances a 50 y más años de los hechos. Entonces, claro, comparto ese sentimiento y tal vez aquí hemos destacado esto como un logro, pero está bien como contextualizarlo en esa sensación de desazón Historia larga. de historia larga, claro, de que no es solo este esfuerzo ahora, que hay una historia también muy larga de esfuerzo. Y tal vez digamos, el reconocimiento que uno puede hacer ahora es a que, bueno, aquí esos esfuerzos, digamos, van logrando cosas y que haya un plan de búsqueda, aunque sea 30 años después y con toda la eh, precaución respecto de las expectativas que sea razonable hacerse con sus resultados. Yo creo que eso es muy importante decirlo y creo que es muy valiente también decirlo, como lo dice la señora Ida. Creo que no hay que hacerse muchas expectativas, pero que sí es importante que haya un esfuerzo estatal por hacer lo posible y también por reconstruir esa verdad. Pero claro, está bien también volver como a la realidad más amplia, ¿cierto? Reconociendo esos logros y reconociendo que detrás de esos logros están en primer lugar quienes llevan un montón de años trabajando en eso. Entonces, por lo menos ese sería mi comentario. Sebastián, yo también quería hacer un comentario y quería destacar que me parece que algo muy relevante que usted dice y yo comparto absolutamente, es que efectivamente el Estado, con aciertos, desaciertos, con avances, retrocesos incluso, el fenómeno de, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, de la ejecución extrajudicial y de la prisión política y la tortura tienen un desarrollo de décadas, ¿no? Y han habido comisiones de verdad, se han establecido medidas de reparación. Uno, por supuesto, que las podrá evaluar en el mérito que tenga respecto de ellas, pero lo cierto, y ese es el punto que quería hacer, el desplazamiento forzado como fenómeno y en el contexto de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, es una cuestión que hoy día se visibilizó, que además había un reconocimiento estatal de distintos órganos de Estado de respecto de ellos, y que ahora el desafío es seguir, y eso lo comparto solamente, que además hay que seguir desarrollándolo para que uno comprenda la profundidad que tiene, ¿no? Y eso eventualmente, ese desarrollo y esa profundidad y esa consignación va a permitir que no haya vuelta atrás respecto de eso, es decir, como hoy día estas son las obligaciones que hay y hay que avanzar en este sentido, y en el sentido como establecerlas, hacerlas conocidas y comprometerse para que venga después, asuma una posición respecto a eso y de cuenta, rinda cuenta respecto a eso, y también eventualmente para desarrollar nuevas acciones que permitan, considerando el tiempo que ha pasado, medidas de reparación adecuadas para la víctima y sobre todo ofrecer garantías de no repetición. Así que le agradezco su comentario y lo comparto totalmente. Inés. Sí. Bueno, yo sé que nosotros como organización social y cultural de Antiguos Vecinos de MAE, en esta lucha estamos ya en nuestro cuarto año. Yo sé que hay organizaciones, ¿cierto?, sobre el desplazamiento forzado que llevan más años. Cuando nosotros nos agrupamos, ¿cierto?, comenzamos a organizarnos, fue porque nosotros escuchamos, ¿cierto?, por medio de vecinos que se estaban organizando. Entonces, nuestra familia de por sí sufrió bastante. Mi abuelo, él fue torturado, fue, eh, él cumplió 3 años y un día de condena injustamente. Entonces, nosotros tratamos de ponernos en el lugar de las demás personas, nuestra familia. Lamentablemente, vivió situaciones precarias porque resulta que nuestro abuelo
mi abuelo, el papá de mi tío, ¿cierto? De mi padre también, no, después que detuvieron a mi abuelo ya no nos volvimos a ver, porque cuando él salió de la cárcel, él salió a un rumbo que no volvió a vivir con nosotros prácticamente, no volvió a vivir con nuestra familia. Mi abuela con mucho esfuerzo crió a 10 hijos y más encima crió 2 nietos, incluyéndome a mí y mi hermano Rodrigo, mi primo hermano. Personalmente puedo vivir parte de eso porque realmente que ella fue una persona de esfuerzo, una persona que realmente nos enseñó muchos valores. Y yo sé que hoy en día es difícil decirle a una persona que ha vivido más de 50 años, es difícil decirle, podemos tener una oportunidad. Yo sé que, como usted decía, son 51 años. No sé qué resto van a encontrar, ¿cierto? De los detenidos desaparecidos. No es solamente ellos que sufrieron muchas familias. Y yo creo que lo que nosotros nos impulsa como organizaciones es tener la esperanza de que un día llegue el momento donde el Estado sí realmente reconozca por qué es lo que nosotros necesitamos, que reconozca. Que no solamente nos dé una mano, ¿cierto? Se presente con nosotros y después ya se olvidó. Nosotros necesitamos un Estado que se comprometa. Y por lo mismo nosotros estamos en esta lucha, juntamente con esas nuevas organizaciones que han tenido el valor de poder congregarse, de poder organizarse. Porque sí existieron más fondos, como usted dice, 22 fondos. Lamentablemente no hay otras organizaciones más que las que hemos podido tener, formar en esta lucha. Ahora, ¿por qué yo enfatizo en eso? Porque resulta que esta venida de la subsecretaria, claro, a nosotros nos ha motivado. No hemos tenido una respuesta mayor de otra parte del Estado, solamente la subsecretaría. La señorita Daniela Quintanilla, quien ella prometió cuando vino acá realizar cierto un archivo documental. Nosotros lo vemos de esta forma. Realmente cuando conversamos con ella se lo planteamos. Hemos llevado bastantes años en esta lucha. Hemos tratado de visibilizar por cualquier medio, por muchos medios, ¿cierto? Por medio de reuniones, conversatorios, talleres, ¿cierto? Para poder lograr una respuesta del Estado más fidedigna. No sé si decir lamentable, porque antes no lo hemos logrado y hoy en día estamos viendo que ese compromiso que ella ha hecho, por lo menos lo vemos como una mejora, como una propuesta positiva, porque algo podemos lograr. Lamentablemente viene otro gobierno. Lamentablemente no sabemos qué gobierno va a estar y no sabemos cómo sus entidades van a trabajar. Y vamos a quedar a lo mejor en ese, no sé si en suspenso, pero a lo mejor pensando positivo de que van a poder ellos trabajar gracias a lo que ya se ha iniciado. Yo la verdad que quiero pensar positivo, no quiero que se me acabe mi vida pensando en que no vamos a lograr nada. Yo quiero seguir adelante y me gustaría que todas las organizaciones sigan adelante. Yo sé que visibilizando de alguna forma, tratando de, no sé si obligar, cómo se puede decir, pero tratando de, vulgarmente se dice picanear, ¿cierto?, al Estado, por todos los medios para hasta poder convencerlo, hasta poder que prácticamente él se sienta, no tenga más escapatoria y que realmente decir sí. La verdad que lo que se hizo en esos años es una injusticia, porque realmente fue una injusticia para todas las familias afectadas y que realmente necesitamos reconocer todo lo que sufrieron estas familias y poder repararlo. Yo sé que la reparación, ya sea cualquier medio, sea dinero, sea tierra, lo que sea, yo sé que nos va a traer de vuelta a las personas que realmente fallecieron, ¿cierto? Nos va a sanar a las personas que fueron torturadas, pero de alguna medida, lo que decía la subsecretaria, de alguna medida vamos a lograr que el Estado realmente reconozca, y cuando él reconozca, nosotros a lo mejor vamos, no sé si sanar, pero vamos a poder
estar un poco más felices porque realmente reconoció la injusticia que ocurrió en el golpe militar. Yo sé que hay muchas derivaciones de ahí, como ya le queda nombrado, ¿cierto?, Don Alfonso Regis, más adelante, ¿cierto?, lo que nosotros también hemos nombrado, y sé que hay más organizaciones, pero diferentes. Pero eso es más o menos lo que yo puedo decir, contestar, ¿cierto? Que nosotros sí, por eso le damos este realce de agradecerle a la Secretaría, porque hemos comenzado un camino, hemos tratado de que ella nos dé una oportunidad de parte del Estado, ¿cierto? Y es un camino bien largo que hemos tenido que recorrer, y me imagino qué camino vamos a tener que correr más adelante. Pero yo creo que estas instancias sirven bastante como para poder decir y expresar, como usted decía, es muy bueno que usted exprese sus sentimientos, que usted exprese todo lo que usted piensa, porque nadie le puede decir que no se exprese, ¿cierto? Así que yo creo que esto es algo positivo, lo que yo puedo resaltar de parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la señorita Daniela Quintanilla, ¿cierto? Espero que su cartera que ella tenga de compromiso sea realizada, y espero que deje mucho más que solamente un archivo documental. Pero sí, de todas formas, le agradezco mucho a ella, le agradezco al Ceremi, le agradezco a las autoridades que en este momento nos han apoyado durante estos años en visibilizar, porque yo sé que el Estado es que el Estado no va a querer, a ver, le ha costado tanto en poder desembolsar algo, le ha costado tanto en poder decir, reconocer lo que ellos hicieron. Pero sí, yo encuentro que es una buena instancia, nosotros vamos a seguir adelante peleando, como se puede decir, luchando, porque se crea una comisión de verdad, justicia y reparación integral, pero también que exista la oportunidad que el Estado hago una promesa de que nunca más se vuelva a repetir, porque fue un daño muy generalizado para todas las familias, ¿cierto?, afectadas. Y que es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Inés. Sí. Bueno, nosotros, lo siento mucho, pero me están diciendo que tenemos que, se nos acabó este tiempo. Yo, a nombre del ministerio que me toca representar en la región, quiero decir que estamos satisfechos por esta actividad que abre caminos. Nosotros estamos conociendo caminos, conocimos caminos, siempre lo digo, los caminos que nos hicieron nuestras abuelas, nuestras madres, como dijo doña Ida, desde el día 0, desde el día 1. Pero también tenemos que ir construyendo caminos. Y estos son los espacios donde nos encontramos cara a cara, donde podemos escucharnos y donde podemos ir viendo cómo el nunca más lo vamos haciendo carne, lo vamos haciendo realidad. Y estos mecanismos que hoy día aprendimos son los caminos de la paz y son los caminos que vamos a ir recorriendo. Agradecido de ustedes, y nos veremos mañana en la Casa de la Memoria a propósito. En la Casa de la Memoria con el taller, la segunda parte, desde las 10 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, sobre sistemas internacionales. Nos vemos, estén muy bien. Gracias.